Sin Ringo Starr, la icónica banda jamás habría alcanzado la fama que los transformó en figuras legendarias. Puede parecer una afirmación exagerada, pero quédate, porque en este video te demostraré por qué es una realidad. Durante años fue criticado y subestimado, pero al mismo tiempo, sus propios compañeros lo tenían en alta estima. Lo que estás a punto de descubrir podría modificar para siempre lo que creías saber sobre este grupo, y al final del video, te revelaré el rol clave que Ringo Starr desempeñó en la agrupación que marcó un antes y un después en la historia de la música. Arranquemos. Richard Starkey nació el 7 de julio de 1940 en el barrio de Dingle, un lugar humilde, con calles grises, viviendas modestas y pocas oportunidades. Su padre se marchó cuando él apenas tenía 3 años, dejando sola a su madre, Elsie. Ante esto, ella tuvo que aceptar cualquier empleo disponible para sacar adelante a la familia. Sin apoyo paterno y con recursos limitados, la situación de Ringo era muy difícil. Pero las adversidades no terminaron ahí. A los 6 años, Richard sufrió peritonitis y cayó en coma por 10 semanas, un periodo crítico que lo dejó al borde de la muerte. Y por si eso no fuera suficiente, a los 13 años enfrentó una pleuresía que lo obligó a estar internado 2 años en el hospital infantil. ¿Te imaginas pasar tu niñez en una cama, viendo cómo los demás niños van a la escuela, mientras tú apenas puedes respirar bien? Así transcurrió la dura infancia de Richard entre hospitales. Sin embargo, fue en esos largos días de convalecencia donde empezó a tocar un kit de batería improvisado con latas y madera. Luego, se animó a probar con baterías de juguete que había en el hospital. Sin darse cuenta, encontró refugio en aquel pasatiempo. Mientras tocaba, la tristeza se desvanecía y sus preocupaciones quedaban en segundo plano. Sin embargo, al salir del hospital y volver a casa, Richard se encontró con una noticia inesperada, tal como verás en los siguientes minutos. Tras superar sus problemas de salud y regresar a su hogar, Richard descubrió un cambio importante en su vida. Su madre había decidido rehacer su vida con una nueva pareja. Este integrante, Harry Greaves, no solo transformaría la dinámica familiar, sino que, para suerte de Richard, tendría un impacto positivo en el camino hacia sus sueños, como veremos a continuación. Al reincorporarse a la rutina diaria, Richard tuvo que enfrentar el reto de ingresar al mundo laboral sin una educación formal que lo respaldara, debido a los años que pasó hospitalizado. Esto afectó su capacidad para leer y escribir con fluidez. Aún así, Harry intentó ayudarlo, consiguiéndole un empleo como mensajero. Sin embargo, Richard fue despedido tras no aprobar un examen médico. Más tarde, consiguió trabajo en un taller mecánico, pero pronto dejó el oficio al darse cuenta de que no era lo suyo. No obstante, en este punto, el gran Ringo Starr estaba a punto de emerger. A pesar de los obstáculos, Richard tenía claro cuál era su verdadera pasión, la música y la percusión. Fue entonces cuando su padrastro Harry, al ver su entusiasmo, le regaló una batería de segunda mano, un detalle que marcaría un antes y un después en su vida. Con este instrumento, Richard comenzó a sumergirse aún más en el mundo de la música, especialmente en el skiffle, un género que estaba en auge en la Inglaterra de aquella época. También encontró inspiración en el blues y en los sonidos tradicionales de Estados Unidos, que comenzaban a dejar huella en la escena musical británica. Esta combinación de influencias se convertiría en el primer paso hacia su destino como músico. Richard empezó a tocar la batería en diversas bandas locales, pero la gran oportunidad llegó cuando se unió a Rory Storm and the Hurricanes, un grupo con cierta notoriedad en Liverpool. Fue entonces cuando adoptó el nombre de Ringo Starr, inspirado en los anillos que usaba y en su deseo de destacar más durante sus solos, a los que llamó Startown. Ringo se convirtió en un personaje singular, un baterista zurdo tocando un kit diseñado para diestros, un rasgo que hacía que su estilo de tocar fuera casi hipnótico. Richard se había transformado en Ringo Starr, un percusionista con un encanto especial, una sonrisa que resaltaba en cualquier sitio al que llegaba. Pero Ringo, en una de sus giras, pronto captaría la atención de otra agrupación, una que estaba destinada a revolucionar la historia del rock para siempre. Mientras Ringo tocaba con Rory Storm and the Hurricanes,
coincidió con un cuarteto que aún no era reconocido, pero que ya mostraba señales de su enorme potencial. Ese cuarteto era The Beatles, integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best en la batería. Ambas bandas coincidían en presentaciones, especialmente en Hamburgo, donde las noches vibraban con rock y espíritu rebelde. En ese ambiente efervescente, Ringo y los demás Beatles conectaron de inmediato. Las veladas de música y camaradería en Hamburgo fortalecieron la unión entre Ringo, John, Paul y George, al punto de que en varias ocasiones Ringo reemplazó al baterista original Pete Best durante sus ausencias. Estas experiencias compartidas consolidaron un lazo personal y musical que resultaría determinante. Pero en 1962 surgió una posibilidad que cambiaría la historia de la música. John Lennon, Paul McCartney y George Harrison tomaron la decisión de sustituir a Pete Best, y Ringo fue el escogido. Esta determinación generó revuelo entre los admiradores del grupo, muchos de los cuales apreciaban a Pete Best. Incluso George Martin, el productor que guiaría la trayectoria de The Beatles, tuvo dudas inicialmente sobre si Ringo era la mejor alternativa. No obstante, la banda estaba convencida y muy pronto Ringo probó su valía. Su estilo se acoplaba perfectamente al sonido que Lennon y McCartney estaban construyendo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la historia de los Beatles si otro baterista con un estilo totalmente distinto al de Ringo hubiera ocupado su lugar? Justo en este instante, Ringo había hallado su sitio en la banda más prometedora de la época, pero estar junto a tres mentes creativas como John, Paul y George no sería sencillo, como verás a continuación. Con la llegada de Ringo, los Beatles comenzaron a moldear el sonido que los llevaría al estrellato. Su primer gran éxito surgió en 1963 con el lanzamiento de sus dos sencillos, Please Please Me While Love Me Do, temas que marcaron el verdadero punto de inflexión de la agrupación. Please Please Me no solo ascendió rápidamente en las listas británicas, sino que también desató la fiebre conocida como Beatlemanía, amplificada por sus constantes apariciones en televisión y radio. A finales de ese año, los Beatles ya eran un fenómeno en Inglaterra y estaban listos para conquistar el mundo. Pero con la popularidad llegaron las comparaciones. John Lennon y Paul McCartney eran vistos como genios creativos, George Harrison ganaba cada vez más reconocimiento con sus propias composiciones y, mientras tanto, Ringo quedaba relegado a un segundo plano con la etiqueta de ser el Beatle menos talentoso. Muchos seguidores y críticos musicales señalaban que su técnica no era tan compleja como la de otros bateristas más sofisticados. Pero, aunque parezca paradójico, esa simplicidad resultó ser su mayor fortaleza. Ringo aportaba el equilibrio y la base firme que permitía a las melodías brillar en su máximo esplendor. Además, su carácter afable y desenfadado era un alivio en los momentos de tensión interna. ¿Habría podido la banda soportar la presión de la fama sin ese humor tranquilo y el temple de Ringo? Es posible que no. Sin embargo, la carga de ser visto como el eslabón más débil en un grupo de estrellas comenzó a convertirse en su conflicto interno. No era un creador musical prolífico como John o Paul, ni un instrumentista enigmático como George. Aún así, Ringo seguía presente, con su baqueta firme y su sonrisa inquebrantable, dispuesto a hacer que cada melodía resonara en perfecta sintonía. A partir de este punto, todos conocemos el impacto global que lograron los Beatles. Eran realmente imparables. Y conforme los Beatles avanzaban desde el rock inicial hacia un estilo más experimental, Ringo también evolucionaba. Canciones como Take It to Ride evidenciaron su destreza para generar ritmos originales. Su manera de combinar la tarola y los toms aportaba un matiz distintivo que, de alguna manera, se convirtió en la base de una revolución sonora. ¿Has notado la percusión de Come Together? Es un claro ejemplo de cómo, sin recurrir a redobles excesivos, Ringo lograba un ritmo hipnótico que servía de soporte para la armonía y la voz. Además, Ringo no permaneció únicamente tras los tambores. En ocasiones, su voz se asomaba al micrófono en piezas como With a Little Help from My Friends o Yellow Submarine. Estos temas accesibles y amigables no solo resultaban entrañables para la audiencia, sino que también ofrecían un vistazo a la faceta más relajada y ligera del grupo. ¿Se habría consolidado la imagen vibrante y cercana de los Beatles sin la huella distintiva de Ringo dentro de la banda? Con el tiempo,
lo que en un inicio parecían críticas hacia su estilo terminó transformándose en una especie de reconocimiento colectivo. Figuras destacadas como Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, han confesado que su propia técnica está influenciada por la sencillez efectiva de Ringo. Phil Collins, célebre por sus icónicos solos, también ha reconocido la inspiración de estar en su carrera. Incluso Paul McCartney, a quien muchos consideraban un perfeccionista, declaró en varias ocasiones que Ringo fue la mejor elección que pudo tener la banda. ¿Por qué tardó tanto la gente en valorar su genio? Quizá porque la brillantez de Ringo no radicaba en un virtuosismo llamativo, sino en su dominio absoluto del tempo y su instinto infalible para identificar qué funcionaba mejor en cada canción. ¿Cuántas veces hemos escuchado que lo más complejo en la música es saber qué no tocar? Esa era su virtud, dejar el espacio preciso para que la melodía fluyera, algo que no todos los bateristas logran perfeccionar. Si los Beatles eran un rompecabezas de talentos extraordinarios, Ringo era la pieza clave que completaba la imagen. El tiempo y la perspectiva han demostrado que su labor no solo fue esencial, sino que también sentó bases para futuras generaciones de percusionistas. Antes de seguir, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre las leyendas del rock. Subimos contenido cada semana. Sigamos. Tras la separación de The Beatles en 1970, Ringo enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida, mientras el mundo observaba con incertidumbre su camino como solista. Él demostró su valía con su exitoso álbum Ringo en 1973, dejando claro que su talento trascendía más allá de ser solo un respaldo rítmico. No obstante, para Ringo, la música siempre fue más que reconocimiento o éxito comercial, era su refugio y su fuente de alegría. Con la formación de la All Star Band en 1989, Ringo consolidó su visión de la música como un espacio colaborativo y libre de jerarquías. Este proyecto no solo revitalizó su carrera, sino que también le permitió compartir escenarios con músicos de distintas generaciones, manteniendo vivo su mensaje de armonía y esperanza. En cada presentación, Ringo transmitía una energía positiva que lo convirtió en un símbolo de perseverancia y optimismo, superando las comparaciones y críticas que lo habían acompañado durante años. Aunque fue subestimado en muchas ocasiones, en 2015 recibió el reconocimiento definitivo al ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. Este honor reivindicó su talento y su impacto, basado no en exhibiciones técnicas deslumbrantes, sino en su capacidad para sentir la música y acompañarla con precisión y sensibilidad. El legado de Ringo Starr nos recuerda que la genialidad no siempre se encuentra en lo grandioso o lo complejo, sino en la habilidad de encajar en el momento y lugar adecuados, aportando equilibrio y armonía. A pesar de haber estado a la sombra de sus icónicos compañeros, encontró en su pasión la clave para trascender y demostrar que la verdadera grandeza no radica en ser el más brillante o virtuoso, sino en ser genuino. A través de la música, Ringo halló lo que siempre buscó desde aquellos días en los pasillos del hospital, un refugio contra el dolor y el sufrimiento, una vía para alcanzar la felicidad. Una forma de expresar todo lo que llevaba dentro y compartirlo con el mundo. A menudo se le atribuye erróneamente a John Lennon la frase, Ringo no fue el mejor baterista de la historia. De hecho, ni siquiera fue el mejor baterista de los Beatles. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida en múltiples ocasiones. Según el escritor Mark Lewisohn, la cita no proviene de Lennon, sino de un comediante en un programa de televisión en 1983. Pero hay una frase que Lennon sí dijo y quedó en la historia: si tuvieras que darle otro nombre al rock and roll, probablemente lo llamarías Chuck Berry. Si quieres descubrir por qué Chuck Berry es considerado el verdadero rey del rock and roll, no te pierdas uno de nuestros videos, te dejo el enlace, AAA tiene que suscribirse amigo rockero. Haz clic ahora y sumérgete en su fascinante historia.